Buenas tardes, soy Elisa Margarita Más Moreno, alumna de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y esta es mi presentación sobre el proceso de liofilización de fruta, que es un proceso de conservación de alimentos. Esta actividad se realiza en el contexto de la materia de Tecnología de Conservación de Alimentos de esta licenciatura en Nutrición Aplicada y particularmente esta presentación estará dedicada a la liofilización de frutas específicamente, considerando que la liofilización es una tecnología de conservación de alimentos basada en el desecado de determinados productos por medio de la sublimación del agua, que implica pasar del estado sólido, o sea, el hielo, a el estado gaseoso a partir de un proceso de vacío. Y entonces lo que se le quita al alimento, en este caso a la fruta, es la molécula de agua. Eh, eh, digamos, bueno, es importante decir que tuve la oportunidad de visitar una planta de liofilización y me permitieron tomar algunas fotos que son las que presento en este trabajo y eso me permitió comprender perfectamente lo que significa esta tecnología. Entonces, el producto final, el día que yo asistí a la planta, fueron barritas de frutas, particularmente de fresa, de mango, de piña y de guanábana. Bueno, primero que nada, decir que el proceso de liofilización de alimentos ya se usaba desde los indígenas de la zona andina y poco a poco este método se ha ido perfeccionando y la tecnología lo ha ido, digamos, depurando de tal manera que a principios del siglo pasado, los franceses Arsène Arsonval y Frédéric Bordas lo perfeccionaron ya con tecnología del siglo XX. Particularmente en la Segunda Guerra Mundial fue un proceso, una tecnología muy utilizada para el transporte de las vacunas y la conservación de las mismas. Por otro lado, posteriormente la NASA empezó a utilizarlo, este proceso, para elaborar los alimentos de los astronautas para que fueran variados, ricos y de buena calidad y de alta duración. Y además que no tuvieran mucho peso. Eh, por supuesto, desde esa época, la liofilización, el proceso mismo se ha ido perfeccionando y actualmente el producto más conocido digamos, como alimento liofilizado, pues es el café. Pero actualmente, en las últimas décadas, ya empezamos a reconocer algunos productos en el mercado que son alimentos liofilizados. Eh, Vamos a pasar a un diagrama de flujo que nos indica cómo es el proceso en su conjunto. Bueno, lo primero que se hace para el proceso de liofilización es la elección de la fruta que se va a liofilizar, considerando que cada, digamos, el tanque que se llena eh, recibe alrededor de 1,5 toneladas de fruta. Y dura 24 horas la fruta dentro del tanque. Se tiene que identificar o hacer una planeación de la fruta que va a entrar para que la liofilización sea homogénea. No podemos meter una fruta, digamos, que tiene 90% de agua, como puede ser, por ejemplo, la fresa, junto con otra fruta o verdura, como el aguacate, que tiene 70% de agua, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el proceso tiene que ser homogéneo para que sean las mismas 24 horas o 36 o 48 horas en caso de un porcentaje alto en agua. Entonces, se elige la fruta que se va a liofilizar en una planeación de la planta. Dentro de la planta, pues, se compra la fruta siempre considerando sus grados Brix, que es el nivel de maduración que tiene la fruta. Se recibe la fruta en las mejores condiciones y se pasa a esas canastas de plástico, esas canastas grises, que sirven y que son de plástico para que puedan ser sumergidas en las tinas de lavado y de desinfección sin sacarlas de la canasta. Posteriormente pasan por un riel
que, digamos, que los pasa al siguiente proceso, que es el de separación por tamaño y por tipo de proceso que se le va a realizar. Por ejemplo, en este caso era manzana. La manzana se le tiene que hacer un blanqueado o un escaldado, digamos, para que no se oxide. Se le arrocía, por ejemplo, con un rociador especial, con una máquina rociadora. em, bueno, por ejemplo, iba a decir vinagre de manzana, pero en este caso fue limón, para que no se oxide mientras se hace el proceso de preparación. En la tercera fotografía vemos ya el siguiente proceso, que es el cortado de la fruta y la colocación en charolas. En este caso también les ponían chile porque va manzana con chile en gajos. Posteriormente, esas charolas entran a la cámara de congelación. Esa fotografía estoy yo adentro de la cámara de congelación, donde están los racks con todas las charolas. Particularmente en esa fotografía se ven barras de pulpa de mango, porque, digamos, era lo que iba a entrar a la máquina para su liofilización. Después del proceso de congelación, entran en unos carros, como vimos en la primera imagen, entran unos carros adentro del tanque para ocuparlo digamos, ocupar el espacio interno del tanque, y se cierra el tanque y empieza a ser vacío. Llega un momento en que el vacío jala, chupa, digamos, a través del calor, se hace un choque de calor para pasar del estado sólido del hielo a una evaporación del agua, sin que pase por estado líquido. Eso se llama sublimación. Y con unas bombas de vacío jalan ese vapor de agua caliente, pues, de vapor de agua, que es el agua de la fruta, y, bueno, y a las 24 horas la máquina indica que ya está seca, ya secó el producto, y entonces se abre la máquina y se empaca. Eh, Desde luego, bueno, hay efectos en la composición nutrimental debido al proceso de liofilización, pero estos son mucho menores, digamos, el deterioro que sufren los alimentos. Pues se puede decir que dentro de las ventajas de la liofilización está mantener mejor la estructura y las características organolépticas del alimento, porque y además es un alimento totalmente higiénico por todo el proceso que lleva. Además, eh, eh, digamos, el producto, al eliminarle el agua, queda muy poroso, queda como una esponjita, digamos, con lo cual es muy fácil rehidratarlo y poder volver a tener el producto hidratado, ¿no? Con el agua que habíamos eliminado. Pero además, la maravilla de la liofilización es que el producto eh, se conserva y tiene una vida útil muy larga. Digamos, si se almacena correctamente y se guarda correctamente en bolsas preparadas para eso, los alimentos pueden durar entre 15 y 25 años. En esa imagen vemos la fruta, las bolsas de la fruta, que es de la marca de la planta donde yo pude hacer el ejercicio, el trabajo, y esa es fruta en cuadritos o en gajitos. Ahí está la manzana, la fresa, mango, piña, plátano y guayaba. Y bueno, podemos decir que pues, sin duda alguna la fertilización tiene una gran importancia como proceso de conservación de alimentos por estas ventajas que acabo de mencionar, y sobre todo porque mantiene y conserva sus características nutricionales y organolépticas. Em, digamos, un producto liofilizado en todo el proceso no recibe, no se le agregan conservadores, químicos, colorantes, saborizantes, nada extra a esta para la conservación, lo cual es una garantía y una ventaja extra, ¿no? Por otro lado, pienso que esto está haciendo que en un futuro próximo ya la industria de la liofilización se haga muy amplia, porque sí, las ventajas de tener un alimento que prácticamente, bueno, está pesando más o menos el 10% de su peso original. Por ejemplo,
se metió 1,5 toneladas de aguacate, o sea, 1,500 kilos, y salieron liofilizados y se pesaba todo lo que salió y pesó el 10% de su peso original. Con lo cual, bueno, se puede decir que es una ventaja maravillosa en muchos términos, ¿no? En términos de, de enviar un producto a zonas, un producto muy ligero y a zonas, digamos, donde no llegue pues, la fruta fresca o los alimentos. Ahí, al final de la presentación de la planta, me dieron a probar un guacamole, que era, digamos, era un guacamole preparado, liofilizado, que estaba en polvo, en trozos, que en el momento en que se hidrató con medio vaso de agua, digamos, toma la consistencia del guacamole y el sabor delicioso, pues eso del guacamole. Entonces, particularmente, este es un producto mexicano, con aguacates mexicanos que se está vendiendo en Estados Unidos y que, por ejemplo, la venta más fuerte es en la época, por ejemplo, del Super Bowl, que todo el mundo compra aguacate, digo guacamole para hacer digamos, los, la botana del Super Bowl. Entonces me parece una gran oportunidad haber conocido esta planta y haber probado estos alimentos, que me parece maravilloso el proceso de conservación de los mismos. Muchas gracias.